Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Las bolsas están en terreno positivo, pero esperando el dato de la inflación en Estados Unidos, que se va a dar a las 7:30, justamente correspondiente al mes de enero. Se espera una tasa anual de 6.2%, que se seguiría bajando la inflación en Estados Unidos. Y lo interesante es que cualquier número debajo del 6.2%, que es la estimación, pues sería un alivio para justamente las preocupaciones monetarias y se vería reflejado justo en las bolsas y también en el tipo de cambio, porque eso significaría que el dólar a nivel mundial podría bajar. Así es que muy atentos sobre este tema. Otra buena noticia, Mario, es que se dieron a conocer los datos del comportamiento de la economía de la eurozona y de Japón. Y la buena noticia es que ambos lograron sortear el tema de la recesión técnica, es decir, tuvieron un crecimiento, aunque sea bajo, pero al final sí lograron superar esta situación. Sin duda, buenas noticias, un gran esfuerzo sí para llegar a estos números, pero finalmente Japón, la tercera economía más importante de este planeta, y la zona euro, pues libraron la recesión. Y bueno, también hablando del tema de liberación, esta tiene que ver con las reservas petroleras en Estados Unidos, que justamente anunció ayer el presidente Biden. Y bueno, hay que comentar que esta reserva estratégica que tiene Estados Unidos está en su nivel más bajo desde 1983 y aún así se liberaron una cantidad importante al mercado con el propósito de disminuir las presiones inflacionarias. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en 18.58. Con esto tenemos una apreciación cercana al 5%, 4.6%, a la espera también del dato de la inflación. Solamente para ponerlo en contexto, el nivel mínimo a que ha cotizado el tipo de cambio en su modalidad interbancaria en este año ha sido justamente 18.51. Algunos piensan que dependiendo del dato de la inflación, podríamos estar viendo niveles incluso por debajo del 51, ya lo platicaremos un poco más adelante. También te comento que el gobierno y empresas estadounidenses de energías limpias van a apoyar los compromisos climáticos de México y también la transición energética para reducir el calentamiento global. Esto lo dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Al hacerlo, no solo protegemos al planeta, sino que también nuestras naciones se benefician con empleos mejor pagados y nos representará beneficios económicos mientras hacemos lo correcto por el planeta. Esto lo dijo después de una reunión que sostuvo justamente el embajador con empresarios. Y es importante porque al final del día esta alianza, estos proyectos que hay entre Estados Unidos y México, pues al final del día no solamente benefician a un país, benefician más bien a la región que tanto requiere justamente energías limpias. Y bueno, el tema, fíjate que lo habíamos platicado aquí, Mario, que el nuevo representante comercial de Estados Unidos había puesto un ultimátum a México para que a más tardar el día de hoy le entregara las evidencias científicas por las cuales iba a hacer todo este proceso del veto a las importaciones de maíz transgénico. Y bueno, pues se adelantó un poco la Secretaría de Economía y ayer parece que cedió a estas presiones porque justamente pues está esta prohibición del uso de maíz transgénico, pues lo informó ayer la Secretaría justamente de Economía, pues no se va a dar en los tiempos y al parecer, Mario, lo habíamos platicado, se está pateando un poco este problema, este conflicto, pero por lo menos le da un poco más de tiempo a México, que está más ocupado también en resolver temas como el energético justamente con Estados Unidos. Así es que bueno, Mario, esto también es un tema importante. Al final la lectura es que sí, México cedió y que Estados Unidos pues sí le funcionó este ultimátum que dio a conocer apenas la semana pasada. Y lo que hace el presidente López Obrador pues es de alguna manera también patear casi al final su gobierno, pensando quizá en el nuevo presidente o presidenta que lleguen en el 2024, pues que arregle ese asunto, ¿no? Que es de la primera importancia o pues uno de los de la primera importancia para Estados Unidos en términos de que pues México importa mucho de este maíz genéticamente modificado y el gobierno pues no quiere que se use. Por lo menos ya hizo esta diferenciación entre el maíz que se utiliza, el maíz transgénico que se utiliza para el consumo humano, pero también más bien para el consumo animal y otros procesos industriales, que ese, por lo que se entiende en el decreto, pues sí lo están dejando con libertad para poder importarlo. En fin, va a ser un asunto importante. También lo del glifosato, que desde el inicio del sexenio había generado ya problemas, incluso fue parte de lo que terminó ahuyentando a Alfonso Romo, que por mucho tiempo se dedicó precisamente a un sector agroalimentario y él no estaba de acuerdo con que se prohibiera este uso del glifosato, de este herbicida en México.
y bueno, pues fue uno de los desencuentros. Se dice que el propio secretario de Agricultura del país, Víctor Villalobos, tampoco está de acuerdo con este asunto, pero es un tema ideológico, también de pronto sucede porque no hay mucha base científica, ¿no?, sobre esas prohibiciones. Exactamente, y eso fue lo que solicitó a Estados Unidos, estas bases científicas para que se determinara y para que México tuviera un argumento lo suficientemente sólido para prohibir estas importaciones por un sector que le pega fuerte a Estados Unidos y que tiene también que ver un componente político electoral, pero al final del día creo que es uno de los asuntos que hoy por lo menos baja de intensidad, no se resuelve al 100%, sí se patea un poco más adelante, pero al final yo creo que hoy se va a encaminar justamente la Secretaría de Economía a ver el tema energético, donde también se ha retrasado mucho y no tenemos todavía la certeza hacia dónde nos va a llevar. Estaba emplazado de alguna manera el gobierno federal para el día de ayer, para este lunes, a presentar estas bases científicas o estas pruebas científicas, y mejor se decidió pues a patear un poquito el bote con el decreto. ¿Qué más traes, Robert? Rápidamente te comento, Mario, pues la inflación se mide en un periodo de tiempo y generalmente usamos quincenales, mensuales y anuales esta medición, pero fíjate que es interesante porque la más importante o la que más determina justamente es la anual, y eso lo hemos visto porque no solamente es para los instrumentos financieros o los préstamos, sino también el tema que se da al inicio de año, Mario, cuando se actualizan muchos de los precios y servicios de bienes que justamente administra el gobierno en ese sentido. Así es que es muy importante verlo porque al final del día la tasa que nosotros compartimos y que el INEGI nos da no es solamente la tasa quincenal, hacemos mucha énfasis justamente en la tasa anual, que es la que se está midiendo, y no solamente en México, sino también en Estados Unidos. Así es que hay que tomarle muy en cuenta este número que nos va a servir también para tomar decisiones en materia de inversión. Bueno, gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Buen martes y buen día del amor y la amistad. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo mantuvieron sus ganancias impulsados por el recorte a la producción de crudo ruso. Así, el Brent ganó 0.25% para venderse en los $86.61 por barril. Mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $80.14, una alza del 0.52. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo sumó 0.59% para ubicarse en los $70.33 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 11.23%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 10.82. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una alza del 1.08%, el Standard & Poor's avanzó 1.14%, mientras que el Nikkei suma 0.64%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Grupo Tracción con 4.18%, Banco Actinver avanzó 4.08%, mientras que Megacable se incrementó 3.54%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentra el Grupo FAMSA con 5.33%, Fragua cayó 5%, mientras que Omex descendió 3.85%. Israel Morales, Heraldo Media Group.